Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro rincón favorito para enteraros de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento turco. Espero que estéis súper bien, con energía para un nuevo vídeo que, madre mía, este vídeo os va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de alguien que levanta pasiones, de un galán que nos tiene a todos suspirando, Kerem Bürsin. Sí, habéis leído bien. Pero no vamos a hablar de sus últimos proyectos, ni de sus abdominales, aunque, admitámoslo, podríamos dedicar un vídeo entero solo a eso. Hoy vamos a centrarnos en una reacción suya que me ha dejado completamente alucinada. Una reacción que demuestra, una vez más, la gran persona que es Kerem. Algo que le pasó y que, sinceramente, creo que a muchos de nosotros nos habría sacado de nuestras casillas. Pero él, como siempre, demostró una elegancia y una madurez que Kerem, que nos hace sentir. Antes de que me emocione demasiado y empiece a divagar sobre lo guapo que es, os invito a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Subo contenido súper interesante sobre vuestras series y actores turcos favoritos, así que no os lo podéis perder. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a sumergirnos en esta historia que tiene a Kerem Bürsin como protagonista y una reacción que, de verdad, os va a sorprender. Bien, pongámonos en contexto. Como todos sabéis, Kerem es un actor súper popular, con millones de fans en todo el mundo. Esto, obviamente, conlleva mucha atención mediática y a veces, esa atención puede ser un poco invasiva. A menudo los famosos son objeto de críticas, de rumores, e incluso de acoso por parte de algunos fans que, digamos, se toman las cosas demasiado en serio. Y lamentablemente Kerem no ha sido una excepción. Hace poco se filtró una información bastante delicada sobre su vida personal. No voy a entrar en detalles escabrosos porque, como os dije antes, no me gusta alimentar el morbo ni difundir cosas que no son ciertas. Pero a grandes rasgos se publicaron unas fotos y, según algunas fuentes, hasta un breve vídeo que, supuestamente, lo mostraban en una situación personal con una persona que no es conocida en el medio y que, al parecer, es una amistad de hace años. Imaginaos la situación: de repente ves tu vida privada expuesta al público, con todo el mundo opinando y juzgando, analizando cada detalle de las fotos, inventando historias. Horrible. Absolutamente horrible. Y lo peor de todo es que en la era digital, estas cosas se viralizan en cuestión de minutos. Antes, con los medios tradicionales, tenías un poco más de control, podías hablar con los periodistas, intentar desmentir la información. Pero ahora, cualquier persona con un teléfono y una cuenta en redes sociales puede convertirse en un reportero y difundir lo que le dé la gana. La reacción de la mayoría de la gente en estas situaciones suele ser la de enfado, la de negar la información, la de demandar a los medios. En fin, una reacción comprensible, teniendo en cuenta el impacto que esto puede tener en la vida de una persona. Tu imagen pública, tu reputación, tu carrera. Todo puede verse afectado. Y además el impacto emocional es enorme. Sentirte vulnerable, expuesto, juzgado. Debe ser terrible. Pero Kerem hizo algo completamente diferente. Algo que me dejó pensando durante días. Y sigo pensando, la verdad. En lugar de enfadarse, de atacar o de negar las fotos, Kerem optó por el silencio. No dijo absolutamente nada durante varios días. Y eso, en un mundo como el nuestro, donde todo el mundo opina sobre todo en cuestión de segundos, es algo muy significativo. Pensadlo bien, hoy en día, si no reaccionas inmediatamente a algo, parece que estás admitiendo la culpabilidad. La presión para dar explicaciones es constante. Pero Kerem se mantuvo firme en su silencio. Mucha gente criticó su silencio diciendo que estaba evitando el tema, que no quería dar la cara, que tenía algo que ocultar. Algunos incluso llegaron a especular sobre su vida personal, inventando historias y sacando conclusiones precipitadas. Pero yo creo que su silencio hablaba por sí solo. Era un silencio cargado de dignidad, de respeto por sí mismo y por la otra persona involucrada. Era un silencio que decía: esto es mi vida privada y no tengo por qué dar explicaciones a nadie. Y es que, a ver, seamos sinceros, ¿por qué un famoso tiene que dar explicaciones sobre cada aspecto de su vida personal? ¿Acaso no tienen derecho a la privacidad? ¿Acaso no tienen derecho a tener una vida fuera de los focos? A veces nos olvidamos de que son personas como nosotros, con sus propios sentimientos, sus propias preocupaciones y sus propios límites.
Después de unos días, finalmente Kerem se pronunció. Pero no lo hizo a través de un comunicado de prensa, ni de una entrevista en una revista. No convocó una rueda de prensa para dar explicaciones, ni contrató a un equipo de abogados para amenazar a los medios. No, nada de eso. Lo hizo a través de sus redes sociales. Y lo que dijo, ay, amigos míos, lo que dijo. En lugar de centrarse en la filtración de las fotos, en el daño que le habían hecho, Kerem decidió utilizar su plataforma para enviar un mensaje de positividad, de amor y de esperanza. Fue un mensaje breve, conciso, pero lleno de significado. Habló sobre la importancia de respetarnos los unos a los otros, de no juzgar sin conocer la verdad, de ser amables y comprensivos. Dijo que todos cometemos errores, que todos tenemos derecho a la privacidad y que en lugar de centrarnos en lo negativo, deberíamos enfocarnos en construir un mundo mejor, un mundo donde el respeto y la empatía sean los pilares fundamentales. Un mensaje que, viniendo de alguien en su posición, tuvo un impacto aún mayor. ¿Podéis creerlo? En lugar de defenderse a sí mismo, Kerem eligió defender los valores que cree importantes. En lugar de alimentar la polémica, eligió apagar el fuego con agua. En lugar de dejarse llevar por la ira, eligió responder con amor. ¿Qué lección? Una lección de humildad, de madurez y de inteligencia emocional. Y no solo eso. También aprovechó la oportunidad para agradecer a sus fans por el apoyo incondicional que le brindan siempre. Dijo que sabía que muchos de ellos estaban preocupados por él, pero que quería que supieran que estaba bien y que seguiría trabajando duro para ofrecerles lo mejor de sí mismo. Un gesto de agradecimiento que demuestra lo mucho que valora a sus seguidores. De verdad, esta reacción de Kerem me pareció admirable. Demuestra una madurez y una inteligencia emocional que no se ven todos los días. En un mundo donde la mayoría de la gente reacciona de forma impulsiva y agresiva, él eligió el camino de la calma, la reflexión y la compasión. Eligió no entrar en el juego del escándalo y el morbo, sino mantenerse fiel a sus principios. ¿Y sabéis qué? Creo que esa es la clave de su éxito. No solo es un actor talentoso y guapo, que lo es y mucho, sino que también es una persona íntegra, con valores sólidos y un gran corazón. Y eso, al final, es lo que realmente importa. La gente se identifica con él porque ve en él a alguien auténtico, a alguien que se preocupa por los demás y que utiliza su plataforma para hacer el bien. Esta situación me hizo reflexionar sobre el poder que tenemos todos nosotros, no solo los famosos, para influir en el mundo que nos rodea. Cada palabra que decimos, cada acción que realizamos, tiene un impacto en los demás. Y podemos elegir si queremos que ese impacto sea positivo o negativo. Podemos contribuir a crear un ambiente de respeto y comprensión, o podemos alimentar el odio y la división. Podemos elegir si queremos alimentar el odio o el amor, si queremos juzgar o comprender, si queremos destruir o construir. Y la elección, al final, es nuestra. Kerem Bürsin nos ha dado una lección magistral sobre cómo elegir el camino correcto, incluso en los momentos más difíciles. Nos ha demostrado que la calma y la empatía son armas más poderosas que la ira y la venganza. Así que la próxima vez que os enfrentéis a una situación complicada, recordad la reacción de Kerem. Recordad que el silencio a veces es la mejor respuesta, que la calma es más poderosa que la ira y que el amor siempre vence al odio. Y recordad que todos tenemos la capacidad de ser mejores personas, de construir un mundo más justo y más amable. Un mundo donde la privacidad y el respeto sean valores fundamentales. Y ahora vamos a hablar de algo más ligero, para no quedarnos con un sabor amargo en la boca. ¿Habéis visto las últimas fotos de Kerem en Instagram? Está guapísimo. Parece que está disfrutando mucho de su tiempo libre, viajando, haciendo deporte y pasando tiempo con sus amigos. Se le ve feliz y relajado, y eso me alegra muchísimo. Porque al final, lo que queremos es verle feliz, ¿verdad? También he estado leyendo algunos comentarios de sus fans y me emociona ver cuánto lo quieren y lo admiran. Hay mensajes preciosos de gente de todo el mundo que le agradece por su trabajo, por su talento y por su forma de ser. De verdad, Kerem tiene una legión de fans incondicionales que lo apoyan en todo momento. Y eso, en momentos como este, es fundamental. Y hablando de fans, quiero agradecer a todos vosotros por estar ahí, por ver mis vídeos y por dejarme vuestros comentarios. Vuestra opinión es muy importante para mí y me anima a seguir creando contenido que os guste. Sois la mejor comunidad del mundo y me siento muy afortunada de teneros a mi lado.
Sin vosotros, este canal no sería lo mismo. Así que gracias. Bueno, creo que hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya hecho reflexionar sobre la importancia de ser amables y comprensivos con los demás. Recuerden que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Y sobre todo, recordar que la privacidad es un derecho fundamental que debemos respetar. En resumen, hoy hemos hablado de la impresionante reacción de Kerem Bürsin ante una situación delicada, una reacción que nos enseña la importancia de la calma, la reflexión y el amor. Hemos visto cómo, en lugar de enfadarse o atacar, Kerem eligió enviar un mensaje de positividad y esperanza al mundo. Y hemos reflexionado sobre el poder que tenemos todos nosotros para influir en el mundo que nos rodea. Un mundo que necesita más amor, más respeto y más empatía. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber vuestra opinión sobre el tema, así que dejadme vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué os pareció la reacción de Kerem? ¿Qué haríais vosotros en una situación similar? Quiero leer vuestras opiniones. Y no tengáis miedo de expresar vuestros sentimientos. Y por último, pero no menos importante, os invito a que le deis un like a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares y que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para que no os perdáis ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para vosotros. Y estad atentos a mis redes sociales, porque allí también comparto contenido exclusivo y adelantos de mis próximos vídeos. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis un día maravilloso. Ciao. Y recordad, sed amables, respetuosos y empáticos. El mundo necesita más gente como vosotros. Hasta la próxima.